Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, son las 11 en punto. Yo soy Mijael Arrioleca y esto es Contacto. Y la verdad es que ha sido un día largo, que no ha terminado, por supuesto, y ha sido un día lleno de altibajos en cuanto a esta tensión política que viene sacudiendo al país desde diciembre y que ha vuelto a cobrar énfasis en las últimas semanas. Para poder desenredar y entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo, está ya con nosotros en la mesa el señor Alberto Borea, abogado del presidente Kuczynski. Y además vamos a conversar luego de tener esta entrevista con los congresistas, la señora Vilca Toma, la señora Pariona, el señor Becerril, el señor Olaechea y la señora Maritza García, pues para tratar de entender desde más de una bancada qué es lo que ha sucedido. Y vamos a empezar, como les decía ya, con el doctor Borea, que está con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por venir. Gracias a ti, Mijael. Ha sido un día largo y ha estado usted en el ojo de la tormenta. Bueno, en realidad no he estado en el ojo de la tormenta, es decir, han hecho una tormenta, han editado unos videos, los han juntado de alguna manera, han puesto un pasaje de una conversación que he tenido yo como abogado con una persona que quería tener más información sobre los argumentos que yo voy a sostener el jueves y que en consecuencia, como siempre, cuando un abogado, digamos, informa, quedan cosas que alguien le puede querer preguntar. Y esta persona era una persona que se presentó como una persona que estaba indecisa y que quería poder aclarar su posición. Ese es el congresista Mamani. Ese es el congresista Mamani. Y esta reunión se celebró el día de ayer, ¿correcto? El día de ayer, sí. Ahora, cuando dice usted que lo que el congresista Mamani buscaba era precisar, entender mejor sus argumentos jurídicos, esos fueron los términos. ¿Habla usted de los argumentos que presentó en diciembre o de los que iba a presentar el jueves? No, de los que iba a presentar pues el jueves, porque ¿Pero eventualmente... ¿y por qué no esperó el congresista el jueves? No, porque, te explico, cuando tú haces una exposición en el Congreso, como pasó la vez pasada, tú hablas, pero le queda preguntas a la gente. La gente te pregunta, sí, pero a mí no me quedó claro esto, ¿no es verdad? Entonces, tú tienes la posibilidad, si hablas con una persona que está, digamos, dudando de este tema, de cómo va a votar, porque habían varios que habían anunciado que iban a votar por conciencia, y él me pide, ¿me puede explicar? Como no, encantado, hagamos la reunión. ¿Por qué? Porque después de esa exposición de las cosas que yo digo, él puede repreguntar y decirme, sí, pero yo no entiendo esto, ¿cómo es, por ejemplo? Pero lo que no esa capacidad yo no la tengo en el hemiciclo, no la tengo. Claro, entonces, estas imágenes que, bueno, vemos ahora por partes en pantalla, pero que hemos visto ya, son del día de ayer. Sí. Si es que usted presentó sus argumentos en diciembre, ¿por qué se ha demorado tanto el congresista Mamani en buscar entender qué fue lo que dijo? Porque todo esto es un montaje montesinista, es así, es la manera como trabajan, pues, el grupo de Keiko, que como dijo Montesinos, es el que verdaderamente le ha cogido las mañas, vamos a decir. Si de alguien ha aprendido de mí, dijo Montesinos hace pocos días, es de Keiko, y ahí estamos viendo que es a alguien que ha aprendido de él, hace tipo de cosas. ¿No le parece justamente que cuando Montesinos dice esto de Keiko, pues tiene algo ahí soterrado, que es que de alguna forma el sector fujimorista que él ha apoyado ha sido el de Kenji? No, yo no tengo por qué creer nada de lo que dice Montesinos para bien o para mal. Yo lo único que he escuchado es, sí, pero yo lo que te he dicho es que él ha dicho eso. ¿Y eso lo ha dicho o no lo ha dicho? Sí lo ha dicho. En consecuencia, me parece, por los frutos que están dando esta manera como se están comportando, que lo que dice Montesinos es verdad. Ahora, pero cuando dice usted que Keiko Fujimori está haciendo pues un ardid montesinista, es raro, ¿no? Porque más bien Kenji Fujimori es quien ha recibido el endoso moral, digamos, por parte de su padre, que además fue indultado por el señor Kuczynski, y de alguna manera cuando se dice que Keiko Fujimori representa lo peor del fujimorismo, lo que se está haciendo es que se hace vicario, pues el rechazo a las prácticas de los 90s. Pero quien realmente está heredando estas prácticas es Kenji, de su padre, de manera directa, ¿no? Yo he visto el video. Sí. En el video en el que Kenji habla con sus amigos, Bienvenido Ramírez, el propio Mamani y otra gente más, entre ellos conversan sobre temas que son propios de ellos, digamos, si quieren estar en la mesa directiva, si no quieren estar en la mesa directiva, si quieren conseguir más, digamos, obras para sus pueblos, lo cual es lícito en cualquier parlamento del mundo. O sea, no existe ningún congreso en el mundo en el cual los parlamentarios no quieran llevar acción para los sitios a los cuales ellos representan. En consecuencia, es una conversación entre ellos en las cuales no tiene nada que ver el presidente Kuczynski. Es decir, yo no veo por qué meten al presidente Kuczynski en este tema. De repente puedo ensayar una respuesta a eso. Cuando habla del señor Bienvenido Ramírez, él dice que él está recibiendo una serie de prebendas a cambio de la actitud que él ha tenido, y que de inmediato, apenas él tuvo este cambio frente a la forma en cómo está operando,
él comenzó a recibir una serie de obras para su región, lo comenzaron a invitar a almorzar con el presidente, que incluso lo invitaron piqueos, ha dicho. Bueno, mira, lo que yo te quiero decir es lo siguiente, si tú terminas eventualmente con una cercanía con determinada persona, no te puede llamar la atención que efectivamente puedas tener una relación más cercana con él. Eso no está malo en ninguna parte del mundo. Es decir, tú, ¿sabes lo que pasa? Que se pretende hacer un escándalo para tapar lo que se tiene que discutir el día jueves, que es el pedido de vacancia que los comunistas y los queiquistas presentaron precisamente para conseguir lo que estaban buscando hace tiempo. Pero eso que también han presentado los apristas y los Acción Populistas y el Frente Amplio, ¿no? Perdóname, no. Un aprista, un populista y uno del Frente Amplio, ¿ya? O sea, no uno. Pero más allá de eso, aunque también fuera eso, porque esos tres también estuvieron en la anterior oportunidad. Pero el tema es, yo de todas maneras quiero vacar a Pedro Pablo Kuczynski y el pueblo tiene que saber eso. Quiero vacarlo y en consecuencia le presento una vacancia. Como pierdo esa vacancia, empiezo a maquinar otras vacancias que son sobre lo mismo. Eso está prohibido, tú eres abogado, por la aplicación del principio de que no se puede repetir sobre lo mismo, el ne bis in idem, que es una garantía constitucional permanente. Entonces empiezan a generar todo un proceso de absoluta rarificación en el país. Por ejemplo, mandan un informe que era absolutamente reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera, llena de errores, ¿no es verdad?, y lo meten a la discusión cuando efectivamente saben que eso no podían hacer. De acuerdo, pero ahí nos estamos yendo a la discusión de fondo del día jueves. Sí. Con respecto a lo de hoy, sí, hay un tema que preocupa, que es que efectivamente la cercanía entre alguno de los congresistas de este bloque queñista y el señor Kuczynski no tiene nada de malo. No. El problema está en que el señor Bienvenido Ramírez está diciendo que gracias a esta cercanía él ha obtenido beneficios del Estado. Bueno, y además ha dicho literalmente el señor Ramírez que él iba a lograr bloquear al bloque de Keiko. Entonces ahí hay un problema de obstrucción del correcto funcionamiento del Estado peruano. Bueno, vamos a ver. Yo no he estado en la reunión de Bienvenido Ramírez, ni conozco la manera de pensar de Bienvenido Ramírez, ni cómo se expresa, ni nada por el estilo. Yo te puedo responder por mí. Yo te puedo responder por mí por lo que sé del presidente. El presidente de la República está luchando con toda tenacidad para sostener una presidencia que le fue entregada por el pueblo y que un parlamento que tiene 14% de legitimidad, no tiene más, pretende arrebatársela, no obstante, digamos, no tener ninguna causal ni ninguna razón para esa vacancia. Y eso es lo que voy a explicar el día jueves, porque el día jueves espero que la discusión se centre sobre ese tema, porque ese es el tema que estamos debatiendo. ¿Usted no va a renunciar a ser el abogado del señor Kuczynski? ¿Por qué voy a renunciar a ser el abogado del Porque al ser un juicio político y no un proceso judicial, es que la percepción es muy importante. No, sí, pero no es un juicio político, y eso es lo que hay que explicarle a los señores congresistas. Este es un juicio ético, es un juicio en donde cada persona se tiene que enfrentar con su conciencia y decir, yo tengo la autoridad moral, la trayectoria, la convicción de que esta persona a la que voy a vacar del cargo de presidente en la cual le ha puesto el pueblo, tiene que salir de ahí. Ese no es un juicio político. Un juicio político puede ser la interpelación de un ministro porque está actuando de una manera contraria a lo que piensa la mayoría parlamentaria. Pero cuando la Constitución recoge la figura de la vacancia, no habla de que sea un proceso jurisdiccional con el proceso que usted y yo conocemos tanto en el lado penal como en el lado civil. Pero fíjate tú lo que hablas, es muy interesante lo que me estás planteando, Mijael. Fíjate el artículo 114. El artículo 114 tiene 5 vacantes y ninguna de esas vacantes habla de ningún proceso. Habla de que solamente se trata de una constatación cualesquiera de esos recoger la consecuencia de una incapacidad moral permanente. 5. Muerte. ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer los congresistas cuando muere un presidente? Constatan. Que el señor se fue de viaje sin permiso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Constatan. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando él es juzgado por alguna de estas causales del 117? Constatan, ¿te das cuenta? Sí. Pero lo que pasa es que para muchos congresistas ya se constató que es incapaz moralmente, por eso es que se ha presentado la moción. Pero ¿cómo puedes tú constatar que es incapaz moral sobre hechos que han sucedido en el 2005 y sobre eventualmente una expresión del presidente de la República? No, yo no lo hago, lo dicen los congresistas que son quienes han investigado para hacerlo. Por eso, no te estoy, estoy haciendo un argumento retórico, ¿no es verdad? Entonces,
ellos lo que sostienen es, yo ya me convencí de eso, ¿no es verdad? Sí. Ok, ¿cómo se pueden haber convencido de eso? Lo que estamos discutiendo, digamos, si tú tienes temas que discutir sobre Westfield, sobre, en fin, todo lo que es del 2004 al 2006, tú tienes un momento para discutirlo. Ese momento es el 2021 y eso lo sabíamos todos. Y en consecuencia lo que ellos han hecho desde el momento en que llegan al Congreso de la República es decir, yo voy a hacer aquí lo que me da la gana, voy a hacer mi programa de gobierno y empiezan a los 2 meses con todas las censuras, interpelaciones y obstrucciones que hacen desde el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo hasta que terminan con su moción de vacancia en septiembre. ¿Cuándo? Cuando comienzan a aparecer, oh maravilla, las declaraciones efectivamente respecto a los dineros que ha recibido Keiko Fujimori. Ahora, y a la manera como efectivamente... Traído el problema sí. a la fecha de hoy, las consecuencias que la propagación de estos videos han generado ya son tangibles, ¿no? Porque el APRA, por lo menos Jorge del Castillo, que había tenido una posición más temperada frente a la vacancia, ya dijo que la va a apoyar. Los 3 congresistas que salieran en su momento de Peruanos por el Cambio ya dijeron que van a apoyar la moción de vacancia y lo mismo con Acción Popular. Tenemos un tuit de Sar Villanueva que dice que la bancada de APP ha acordado de manera unánime pedir también la renuncia de PPK y si no lo hace va a apoyar la vacancia. Bueno, entonces, digamos, los congresistas por supuesto. han dicho, y acá está el de Gino Costa, que ha dicho lo mismo junto con el señor Ceballos y el señor de Belaunde. Le planteo esto porque más allá del juicio que yo pueda tener y los argumentos que usted pueda plantear, quienes deben formarse una convicción de incapacidad moral son los congresistas y todo parece indicar que la balanza se está inclinando. Bueno, vamos a tratar efectivamente, y esa es la tarea que me corresponde a mí, de exponer los argumentos para, primero, conducir la discusión al tema que se tiene que discutir. En segundo lugar, en este tema, que este tema ha sido causa de la vacancia. No ha sido causa de la vacancia. Entonces, si no ha sido causa de la vacancia, tú no puedes plantear esto como una, digamos, una incorporación. incapacidad. Así es. No Tercer lugar, digamos, si tú declaraste que el presidente de la República no era incapaz moral permanente, fíjate la palabra que te digo, permanente. Si no eras incapaz moral permanente hace 3 meses, no puede ser incapaz moral permanente hoy día, pues porque no puede... Pero esa interpretación de la Constitución supondría que solo se puede aplicar una vez la moción de vacancia y tendría que haber sido recogido por la Constitución o por el Código Procesal. Escúchame. El término incapacidad moral permanente en realidad es incapacidad mental permanente. Y eso lo dice con toda claridad Carlos Torres y Torres Lara cuando explica este artículo. Y dice efectivamente que gente ambiciosa o ahita de notoriedad podría utilizar irresponsablemente este artículo, y eso fue lo que pasó en diciembre, y eso es lo que está pasando ahora a raíz de que el 8 de marzo, luego de que el presidente Kuczynski hiciera una atingencia muy marcada respecto a la posición frente a Maduro, los sectores comunistas presentan el pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski. Entonces, obviamente, cada uno tiene su razón para tratar de desconocer lo que dijo el pueblo en esta elección. Y por supuesto que hay momentos de borrasca en la campaña, en el avatar político, pero eso no te quiere decir que tenemos tú movimiento, como ven ¿no? ustedes, disculpen, en pantalla en la casa de Choquehuanca, el presidente de la República. Nosotros vamos a estar pendientes y está un equipo de Canal N desplegado ahí para poder ir recogiendo la información de lo que suceda. Así que pues vamos a estar pendientes mientras seguimos conversando con el señor Borea con respecto a lo que ha sucedido. Ahora, esta podría ser la primera vez en la historia del Perú que la Constitución se usa de esta manera, porque ningún presidente ha sido vacado en un ambiente de democracia e institucionalidad. El señor Kuczynski podría ser el primer presidente vacado de la historia. Sí, pero además indebidamente. Eso significa efectivamente un golpe de Estado. Un golpe de Estado, ¿por qué? Porque desde una interpretación hechiza, tú estás tratando de alterar los poderes que la Constitución estableció y que el pueblo rellenó en el momento en que eligió a Pedro Pablo Kuczynski como presidente. Hay algunos que dicen, y me adelanto a tu pregunta, no, pero el vicepresidente puede eventualmente tendría, ¿no?, que asumir. Mira, cuando tú formas una fórmula presidencial, tú no dices, le dejo al Congreso la posibilidad que escoja entre estos 3 al que le gusta, sino que solo en hay los una casos, sucesión clara, ¿no? Claro, solo cuando efectivamente se presenta una causal de verdad y no inventas una causal. Pero ¿quién determina taxativamente qué es de verdad? Perdón. Ahí estamos nutriendo usted y yo conceptualmente lo que consideramos que es materialmente cierto. No. Yo te estoy explicando. Las causales de vacancia son 5. No, de acuerdo, pero cuando hablamos de incapacidad moral, la diferencia que tenemos es que tenemos que llenar
conceptualmente que es incapacidad moral. Pero todas esas causales son constatables. Cuando se hizo esa causal se pensó en incapacidad mental permanente. Pero sabe usted que la literalidad de la ley es importante y se escribió moral y no mental. ¿Sabes qué es más importante? La razón del legislador. La sistematicidad de cómo se interpreta la Constitución. Exactamente. Si tú tienes en el artículo 114 las causales y en el 117 dice el presidente de la República solo puede ser juzgado. La palabra solo es muy clara, solo. No puede haber ninguna otra razón por cerrar el Congreso, por todo lo demás. Entonces, sistemáticamente tú estás descartando cualquier interpretación otra de las posibilidades que no sea ¿Cuánto cree esa. usted que le ha afectado al presidente lo que ha pasado hoy? Mucho. Sin embargo, confío en que tranquilizadas, aunque falten muy pocas horas las aguas, los señores representantes piensen en esto, se den cuenta de que estas son las mismas, esta forma de introducir gente, de no permitir las relaciones humanas tranquilas. ¿Usted considera que todavía existe una posibilidad de no vacancia? Yo espero que no se vaque al presidente de la República. No, pero una cosa es la esperanza y otra cosa es la expectativa. Bueno, ¿qué considera que va a pasar? No. Yo espero que pase eso y si espero voy a luchar por eso. Voy a dar mi mejor esfuerzo para que eso no pase porque creo que sería muy malo para el país que eso suceda. Pero las bancadas ya se han pronunciado prácticamente en su mayoría diciendo lo contrario. Dime una cosa, ¿se han pronunciado hoy día? ¿Cuándo es la votación? El jueves. Muy bien. ¿Tienen tiempo para pensar mañana o no? Me imagino, como tuvo el tiempo el señor Kuczynski para indultar al presidente después de un día también. Y el mismo jueves también tienen tiempo para pensar luego de para haber escuchar sus argumentos, por supuesto. Las razones del presidente y las razones que se van a ir diciendo, digamos, en el curso de estas horas. En consecuencia, no es que sea irreversible. Se produjo la votación, ni es irreversible. Una pregunta que también se ha planteado mucho es, ¿por qué le ofrece usted el teléfono del señor Yufra al señor Mamani? Bueno, porque en el curso de la conversación, que no pudo continuar porque yo estaba explicándole mis temas jurídicos y él estaba interesado en otras cosas. Pero es un poco inverosímil, ¿no? Esto de que un congresista vaya a pedirle explicaciones estrictamente jurídicas. No, no es inverosímil, a mí no me parece nada inverosímil. A mí me parece que si él me pide a mí, que soy el abogado, mira, tú eres abogado, si tú tienes una causa y tú tienes efectivamente una persona que te ha encargado su defensa, tú vas a hablar con cada una de las personas que deciden, por eso los jueces tienen horas de atención a los abogados, ¿no es verdad? Sí. Y tú vas a hablar con todos. Pero para se hace de alguna manera un espacio formal, que es el despacho del juez, porque se reunió en un club. Pero perdón, ¿cuál es el despacho formal si él te está pidiendo una reunión? ¿Ha podido usted visitar en el Congreso de la República y firmar su ingreso? El día sábado, el día jueves, yo voy a ir al Congreso de la República. Él me pide una reunión, hacemos una reunión y cuando él sale del tema, cuando él empieza a salirse del tema, me pide, y tú me puedes comunicar o usted me puede comunicar con alguien del Poder Ejecutivo. Sí, le digo, porque como había estado hablando con Yufra hacía un par de horas, pude haber estado hablando con cualquier otra persona. Pero en su calidad de abogado del presidente que ha investido por una autoridad tácita que podría verse pues de una manera incorrecta si es que se reúne en un club privado con un congresista que además está a punto de tomar una decisión. Pero perdón un momentito, cuando la gente está a punto de tomar una decisión, ¿cuál es digamos, cuál es lo incorrecto de tú tratar de convencerlo con tus argumentos de que tome la decisión en la cual tú crees? Eso hace cualquier abogado del mundo y además hace cualquier persona del mundo. Puede ser abogado, puede no ser abogado, puede ser ingeniero, albañil, puede estar desocupado. Trata de que efectivamente las personas, digamos, hagan suya la causa. Hagan suya la causa. Ahora, dígame una cosa, ¿y considera que Kuczynski se ha equivocado aliándose con Kenji Fujimori? No, yo no, digamos, ese es un tema político en el cual yo no voy a participar. Lo que yo creo es que Kenji Fujimori en este tema está sosteniendo digamos, la presidencia del presidente Kuczynski, que es lo que le corresponde a cualquier persona hasta el 28 de julio del año 2021, a cualesquiera persona. Él hizo bien, digamos, en no votar por la vacancia. Tú puedes tener tu opinión que quieras como la mía sobre el tema del indulto, pero eso no es materia de la vacancia, ¿no? ¿Verdad? No está en discusión. Muy bien. Pero sí habla de la palabra del presidente, ¿no? Que dijo una cosa y hizo otra. Bueno, perfecto. Eso a usted no le dijo que iba a indultar al señor. No, a mí no me dijo, ¿no? Pero eso no es causal de vacancia. Yo distingo perfectamente entre lo que es causal de vacancia y lo que no es causal de vacancia. De acuerdo. Y eso no es causal de vacancia. Pero usted que fue, saliendo del tema de la vacancia, usted que fue un antifujimorista que se enfrentó contra la dictadura en el momento más álgido, ¿no se siente usted incómodo de estar defendiendo a un presidente que está siendo apoyado por el dictador contra el que usted peleó? Yo estoy defendiendo
a un presidente que fue elegido por el pueblo y que se equivocó en una decisión. ¿En cuál? En la decisión del indulto, a mi entender. ¿Te das ¿Y por qué cuenta? sigue siendo su abogado? Porque la institución presidencial sigue en juego más allá de un error de una persona. Y en consecuencia tú no puedes dejar abandonada esa institución presidencial. ¿No le parece que ese señor Kuczynski que ha abandonado la institución? Déjame terminar. Sí. Cuando vuelven sobre lo mismo, porque si la vacancia fuera sobre un tema distinto, tú tendrías, en fin, replantearse pensarlo, claro, los argumentos. Pero el tema es exactamente igual. Basta que tú veas el pedido de vacancia del 8 de marzo, basta que veas el del 22 de diciembre, basta que veas los dos que trataron de hacer antes, digamos, primero por el tema del indulto y después porque gobernaba mal supuestamente el señor Kuczynski. Entonces tú dices, aquí lo que hay es solamente un pretexto para sacar a Kuczynski. Y ese pretexto, ¿cómo lo pretenden llenar hoy día? Meten un topo de escasa calidad, digamos, personal en este tema, sí, ¿no es verdad?, para que haga la tarea que hacía Montesinos cuando, por ejemplo, grababa a los propios fujimoristas en la salita del zinc. Es decir, eso es lo que hacían. Pero también lo que hacía el señor Montesinos era comprar las voluntades de congresistas, Pero como el señor Bienvenido Ramírez ha planteado, en ¿no? este caso nadie ha comprado, o sea, no has visto ni un sol sobre la mesa. Pero el señor Bienvenido Ramírez lo estaba planteando abiertamente, señor Morea. No, perdón, un momentito. Sí. Aquí lo que diga el señor Bienvenido, ¿tú has visto al señor Pedro Pablo Kuczynski en algún video? No, en alguna pero a Fujimori tampoco lo vi. Perdón un momentito. Tú viste a Montesinos claramente. Sí, por supuesto. Y viste, por cierto, a Montesinos y a Fujimori cuando decían aquí no se hace nada si yo no tengo... pero haciendo una analogía con ese propio argumento, yo no he visto al señor Kuczynski, pero he visto a otras personas sentadas después con el señor Kuczynski. Pero al señor Kenji, para empezar. Perdón. Esa conversación que tiene Bienvenido con Bienvenido Ramírez, se llama, ¿no? Con Kenji Fujimori, con Mamani y todo lo demás, estaban discutiendo, por lo que escucho ahí, sobre el tema de la mesa directiva. No estaban comprando voluntades. Estaban sobre la mesa directiva y estaban discutiendo lo que a su criterio convenía o no convenía hacer, al criterio de ellos. Y en consecuencia, en ese criterio de ellos, tú no te puedes meter. Yo ni siquiera conozco a ninguno de esos, a ninguna de esas personas. Ahora, pero es que, ve usted, doctor Orea, cuando el señor Kenji Fujimori está sentado ahí y se está hablando de estos ofrecimientos y estas posibilidades, él no dice nada. Sí. Y luego hay otro momento en el que el señor Bienvenido Ramírez le dice literalmente al señor Mamani que desde que él hubo cambiado su forma de obrar, él ha recibido una serie de prebendas y básicamente él habla como si fuese un cacique de Tumbes, ¿no? Donde tiene facultades plenipotenciarias del presidente de la República para hacer y deshacer. Tú has visto que eso no es verdad, el propio ministro Bruso hoy día ha aclarado esa situación. O sea, está fanfarroneando. Está diciendo una opinión, él puede creer que ha mejorado su posición y me parece normal que mejore una posición cuando tú, de ser un enemigo acérrimo de una persona, efectivamente al acercarte a esa otra persona tienes más posibilidades de conversarle acerca de lo bueno de tus planteamientos. Señor Morea, pero cuando usted hace un momento me recordaba que uno es abogado, le planteo, ¿no cree que lo de hoy día ha afectado a la percepción de la gente que finalmente va a permear en los legisladores? Pero precisamente eso es lo que ellos han buscado. ¿Y usted se arrepiente de haber tenido esta reunión? No, yo no me arrepiento porque yo no he ido a esa reunión con mala fe ni pensando hacer nada, digamos, indebido. Yo he ido a esa reunión a hacer lo que corresponde a una persona que tiene que explicarle a alguien que está dudando si votar o no votar por el tema de la vacancia o no el tema de la vacancia, para explicarle cuáles son los argumentos. ¿Usted cree que lo sembraron entonces, que lo llevaron a esa reunión para sembrarlo? Estoy absolutamente convencido. Entonces, ¿quién lo sembró? Tiene que ser, pues... Lo citó directamente el señor Mamani porque hace un momento lo escuché comentando que iba una tercera persona fue quien se encargó de hacer la reunión. Claro, o sea, él le pide a una persona que haga la reunión y me llama a mí y me dice, oye, ¿tú podrías explicar este tema jurídicamente? Sí, claro, cómo no, por supuesto. Entonces él lo sembró. Encantado. No sé quién lo ha sembrado. No creo que haya sido esa persona, creo que él ha venido ya, digamos, sembrado de otros lados. Entonces, ¿quién lo sembró? Yo no tengo idea, pero ¿quién está utilizando este tema? ¿Quién está utilizando indebidamente este tema, confusamente, tratando de confundir a la población? ¿Usted cree que Keiko lo ha sembrado? A mí, digamos, si no es Keiko, dan el palo, vamos a decir, ¿no es verdad? Ese es el tema. ¿Y el palo quién sería? Si no es Keiko, dan el palo. O sea, es muy seguro que sea por ahí, eso es lo que te quiero decir. O sea, ahí... Entonces podemos afirmar que Keiko lo ha sembrado. No, yo no puedo afirmar más que lo que yo conozco, Mijail. Yo nunca afirmo lo que no conozco. Yo lo que digo es que esta persona ha ido, ha hecho una tarea
impropia en el sentido de que una conversación que estaba dirigida a obtener el tema de la explicación jurídica, él la conduzca hacia otros puntos. Ese es el tema. Bien. Ha sido pues bastante sospechoso en todo caso lo que ha salido el día de hoy en cuanto a todos los videos de manera integrada, pero vamos a ir escuchando las explicaciones de cada uno de los involucrados para poder entender mira más una claro cosa, el tema de las sospechas no te puede dar lugar a certezas, no podemos estar decidiendo por sospechas porque las sospechas se siembran, como ahora, porque las sospechas, efectivamente, esta es una noticia, no había ningún medio que se hubiera resistido a pasarla, ¿no es verdad? Porque efectivamente es una noticia. Dicha 2 días antes, lo que tratan de hacer es de, digamos, eso se llama el argumento ad hominem. Como no tengo razón sobre el fondo, correcto, entonces ataca al mensajero. Voy a hablar sobre las personas. ¿A usted lo habían estado persiguiendo, le habían estado tratando de sacar reuniones de este tipo? ¿Ha tenido otras reuniones fuera de la señora Mamani? Que me hayan estado persiguiendo, no, a mí me ha llamado una persona, me ha dicho esto, y yo le he dicho sí de la mejor manera. ¿Le insistieron o a la primera pudo usted concertar la reunión? Me pidieron 3 o 4 veces, yo estaba atendiendo. ¿Y no pudo? No pude por ahí. ¿Y se ha reunido con otro congresista fuera del señor Mamani para dar explicaciones jurídicas? Sí, me he reunido con otros congresistas para dar. Eso es lo que yo prefiero mantener en mi reserva, porque efectivamente, como no tiene nada de malo ni nada de indebido, he dado explicaciones a 1 o 2 congresistas más y se los he dado en los términos en los que yo te estoy diciendo y que no tienen nada que ver con ningún tipo de ¿qué te puedo decir? De compra y venta de votos o de posiciones, porque además lo que te quiero decir es, en la cancha política, tú efectivamente, si tú buscas realizar con el Ejecutivo determinadas tareas, te acercas al Ejecutivo. Si el Ejecutivo necesita el apoyo... No, eso nos queda claro. El problema está en dónde está la línea de la ley en cuanto a la conferencia de obras. Las obras tienen que ser decididas de acuerdo a su conveniencia. Y los que al expediente técnico, ¿no? y a la conveniencia técnica y a los distintos tipos de conveniencias que se analizan cuando uno hace una obra. Pero lo que yo te quiero decir es que esas conveniencias las tienen que decidir en el Poder Ejecutivo y no porque las presente alguien que haya estado, digamos, como estas personas a las que tú has mencionado, puedes decirle no si es que efectivamente es sí. Eso es así. Eso pasa en todos los congresos del mundo, Mijail, en todos. No hay ninguno en que no suceda, en que los parlamentarios como él quería supuestamente realizar obras en su departamento, tener, digamos, actividad en su departamento. ¿Tú qué haces? ¿A dónde lo diriges? No lo vas a dirigir a la luna. Bueno, pero es que hay un problema, y aquí se lo planteo rápidamente para terminar, cuando el abogado del presidente es quien entrega el teléfono del ministro, porque llaman al ministro y dicen, ¿qué tal? Me ha dado el teléfono el señor Borea, abogado del presidente de la República. Sí, claro. Eso es un salvoconducto. No es ningún salvoconducto, te pongo en contacto a ti con el señor ministro para que ustedes hablen lo que corresponde hablar. Ya ustedes verán qué cosa quieres, qué cosa estás planteando, de qué estás hablando, cuál es tu proyecto. Y el ministro verá el proyecto es viable o el proyecto no es viable. No hay ninguna situación irregular en que tú te reúnas con una persona y le entregues a esa persona el teléfono de alguien. Eso no es irregular en ninguna parte del mundo. En un trato correcto entre gente que eventualmente no tenía por qué tener ninguna animadversión con él, no lo conocía, nunca lo había visto, me pide el teléfono de una persona, yo puedo dárselo y le digo, acá está la persona, habla con él. Muchas gracias por haber venido, señor Borea. Agradezco mucho sus explicaciones, estoy seguro que los televidentes también, y vamos a estar pendientes de lo que suceda el jueves. Lo que yo te quiero decir es que este no es un tema vinculado a la vacancia ni a las causales de vacancia del presidente. Esto ha sido hecho precisamente como hicieron durante esos años asiagos para torcer efectivamente la opinión pública y presionar sobre quienes van a tomar decisiones. Y eso es lo que tú tienes que enfrentar directamente. Y así como enfrentamos en su momento las causas difíciles de la dictadura, así enfrentamos en este momento las emboscadas a la democracia. Bien, parece lamentablemente que esta emboscada ha tenido más efecto por lo que ha sucedido, pero vamos a estar pendientes de lo que suceda. Han sido las palabras del doctor Borea, abogado del presidente de la República.